frente a las denuncias por abuso sexual en contra del padre del fiscal Armendáriz, fiscal a cargo de prácticamente todas las causas de abuso sexual eclesiástico, la red de sobrevivientes considera que es necesario que el fiscal dé un paso al lado de inmediato y que el fiscal nacional Abbott lo reemplace. No puede ser posible que él siga investigando estas causas cuando él mismo, por temas familiares, se ve comprometido en esta situación. Creemos que es necesario que el fiscal renuncie de inmediato a seguir en estas investigaciones y de paso una persona que tenga las competencias para poder hacerlo. Las palabras y la denuncia que hace Helmut Kramer, él es el vocero de la red de sobrevivientes de abusos eclesiásticos, respecto a cómo ha estado operando la justicia en este tipo de casos, cómo ha estado operando particularmente la Fiscalía. Él apunta directamente también al fiscal Javier Armendáriz respecto a distintos casos que han sido recibidos por esta institución y por lo mismo lo lento que ha sido todo el proceso, la falta de justicia, un tema que se viene arrastrando desde hace muchísimo tiempo. Federico Joanón. Un caso muy trágico, puros casos muy trágicos. En el mostrador hace tiempo estábamos siguiéndole la pista a estas quejas, reclamos de las víctimas y sobrevivientes de los abusos sexuales de personeros de la iglesia, que reclamaban que no avanzaban lo suficiente, que no avanzaban como antes. En algún momento hubo avance rápido y se tenía declarando los tribunales a las altas jerarquías de la iglesia, etcétera, etcétera, y de repente dejaron de moverse las causas y no pasaba nada. Esa era la sensación. Entonces nosotros investigamos y en algún momento creo que puede estar ahí la clave interpretativa de lo que está pasando, porque la hermana del fiscal Armendáriz, que es quien lleva las causas, según menciona el señor Kramer, tiene a su vez un caso trágico de violencia sexual en su contra, cometido por su padre, así de dramático, así de trágico. Pero el fiscal Armendáriz no se ha inhibido a seguir investigando los casos, no obstante su padre, un hombre muy ligado a la iglesia, era casi cura, por decirlo de una forma, gente que entrega la comunión, que en fin, que reemplaza al cura cuando no está, muy ligado a la iglesia, tiene acusaciones serias de abuso sexual de su hija. Eso rompe una familia, rompe una vida. Entonces, la pregunta del millón es, ¿está en condiciones el fiscal Armendáriz de llevar estas causas? Porque desde que él las tiene, es verdad que ha habido pandemia de por medio, pero desde que él las tiene no hay grandes avances, no se ven, están preocupadas las víctimas y los sobrevivientes, porque no hay avance. En la época del fiscal Arias, al cual removió el fiscal Abbott, pero en la época del fiscal Arias, que era fiscal regional de Rancagua, las causas se movían, pasaban cosas. Había sensación de que la justicia estaba actuando. Hoy día no está esa sensación y el fiscal Armendáriz tiene este tremendo caso familiar. Aquí hay un punto que el fiscal nacional va a tener que tomar una decisión, o el mismo fiscal Armendáriz dar un paso al lado, o el fiscal Abbott quitarle las causas y pasárselo a un fiscal que no tenga compromiso emocional familiar con este tema. Ahora, respecto del abuso, Victoria, el abuso sexual siempre es muy dramático, pero cuando es cometido por una institución como la Iglesia Católica u otras iglesias, que también las hay muchos casos de abuso sexual, pasa que la Iglesia Católica como que fue una institución, y el Papa mismo lo dijo, sí, una institución donde la cultura del encubrimiento, exacto, digámoslo, del encubrimiento, de porque proteger a los victimarios más que a las víctimas, hizo que esto creciera y en algún momento explotó, ¿cierto? Pero entonces uno dice, está el tema judicial. El judicial investiga los delitos y en eso está el fiscal Armendáriz. El punto es que está en duda si es la persona adecuada. Pero ¿qué está haciendo la Iglesia? La Iglesia pide perdón muchas veces, pero siguen habiendo casos y el pasado está lleno de casos. Entonces uno dice, debiera haber algo más proactivo
no solamente pedir perdón. Es que para eso tendrían que cambiar cosas que están siendo parte del propio derecho canónico, por ejemplo, que termina rigiendo la Iglesia. ¿En qué este tipo de situaciones da la sensación de que son vistas como faltas o pecados incluso, y no como los delitos que son? Y por lo mismo, ahí quizás uno entendería por qué la Iglesia Católica, en vez de derechamente, por ejemplo, apartar a alguno de los suyos cuando ha sido o acusado, más bien, por último, comprobado algún caso de abuso, siguen cambiándolo de un lugar a otro, pasando de una iglesia o de una parroquia a otra ciudad, mira, a otro colegio, Victoria, y eso ha sido parte de la institución completa. Déjame terminar esto. Sí, eso sí. completamente Esto es algo sí. que no solamente pasa en Chile, ha pasado internacionalmente, y son casos que además se conocen. Por ejemplo, casos que hay en Irlanda desde el año 1930 y tanto, que son las primeras denuncias oficiales que hay, registros en distintos lugares del mundo, en Estados Unidos, quizás también los más célebres porque ahí se destapa a gran escala y todo el tema que hubo en Boston, y que ahí también comienza un poco a moverse a nivel internacional, pero da cuenta de que hay algo institucional en la manera en que opera la Iglesia Católica, no solamente en Chile, sino que a nivel global. Y eso es algo que hay que revisar y dejar de verlo como una falta o un pecado, y ponerlo como el delito, finalmente, que es el crimen que se comete contra la vida de las personas que han sido víctimas de esos abusos. Por supuesto, es que completamente y ahí de hay que acuerdo. cambiar El punto está desde las bases. dando un paso más que... Pero ahí volvemos al caso criminal, es decir, son delitos y tienen que ser juzgados y sancionados como delitos, y la Iglesia no puede amparar esos delitos, ¿cierto? Por supuesto. Pero el punto está que no basta con eso, porque aquí hay una responsabilidad institucional, no solo personal de los delincuentes, de los sacerdotes y clérigos delincuentes, hay institucional. Entonces uno dice, ¿qué más debe hacer una Iglesia? Bueno, la Iglesia tiene que hacer, entre otras cosas, tener claridad de todo lo que ha ocurrido, cuestión que siempre como que la mete bajo de la alfombra, pero además indemnizar. Si siempre que hay delitos, no solo tiene que indemnizar el delincuente, sino que además tiene que reparar el daño, que eso es indemnizar, tiene que hacerlo la institución que ha protegido y permitido los abusos. Entonces, entonces está el tema criminal en manos de las justicias criminales de cada país. Tú mencionaste Estados Unidos, también está Australia. O en España, sí, hay montones de casos a nivel del mundo. Irlanda, hay algunos que son un poco más... está el caso criminal, del tema criminal, que hay que manejarlo, y el Estado tiene que manejarlo con mucha severidad, porque aquí hay abusos sexuales cometidos bajo un entorno de protección del delincuente. Sí. Entonces, un punto. El otro punto, ¿qué va a hacer la Iglesia? La Iglesia solo va a pedir perdón y va a entregar a los delincuentes para que los juzguen, que eso es como el desde, ¿no? ¿Qué más va a hacer? Deberá reparar, indemnizar, pero de verdad no tratando de cuidar el bolsillo, porque pirquinea y llega a un acuerdo por aquí. No, tiene que haber una política de indemnización frente a los miles de casos, porque no son decenas, no son cientos, son miles y miles de víctimas. Tienen que repararlo. Pero ahora volvamos al Estado. ¿Qué más, aparte de sancionar, que es como el desde, porque hay delitos, tiene que hacer? El Estado ha permitido que las iglesias funcionen. El Estado permite que las iglesias tengan colegios donde se han cometido un montón de abusos. El Estado permite que haya universidades donde se han cometido abusos. Permite que hayan iglesias, tienen exenciones tributarias, tienen un montón de ventajas. Entonces el Estado también tiene que preocuparse más. A lo menos, a mí se me ocurre, y esto son cosas que tenemos que volver a conversar, porque hace rato que no se habla de los abusos sexuales en la Iglesia, desde antes de la pandemia, y es un tema muy relevante, muy presente, muy actual, no lo olvidemos. Entonces, ¿qué pienso yo que debería hacer el Estado? Una comisión de verdad y reconciliación, por decirlo de una forma, de verdad, clarificar bien cuántos casos, en qué colegios, en qué universidad, en qué parroquias se han cometido abusos, contra quién lo hizo. Y eso le corresponde al Estado, porque el Estado, no solo a la Iglesia, el Estado permite que funcione la Iglesia, incluso le da, como te digo, beneficios tributarios, le permite beneficios para tener establecimientos educacionales, donde se han cometido casi todos los abusos. Entonces, es un tema complejo, mucho más allá del problema del fiscal Armendáriz, que tiene que dar un paso al lado, que es el desde, ¿no? Y el nombrar un fiscal proactivo que haga justicia. Este es un tema institucional, está de por medio mucho más que una víctima y un victimario. Eso es lo que más o menos... Históricamente además ha funcionado con mucha autonomía la Iglesia, particularmente en nuestro país también, pese a estar nosotros en un estado laico. De todas maneras, hagamos lo siguiente, conversamos sobre este tema en más profundidad, vamos a estar con un invitado al respecto, y por lo mismo, arrancamos entonces aquí Vía X el Mostrador.
Comenzamos entonces vía X el mostrador. Vamos a saludar a nuestro primer invitado, amigo de la casa. ¿Lo presentas tú, Federico? Abogado Rodrigo Gil, bienvenido a su casa. Muchas gracias, Federico. Muchas gracias, Víctor. ¿Cómo estás? Qué bueno tenerte por aquí. Igualmente. Bueno, tenemos, temas que a ti te importan, vamos a conversar. A todos. Por supuesto, le importan a todo el país, me imagino. A todo el país le Exactamente. importa. Y por Ya. lo mismo tenemos el primer titular que queremos revisar, que es parte de los temas entonces que vamos a estar abordando este día. Y aquí está, señor director, por favor. Dice lo siguiente: la trenza derecha oposición que negó a los independientes formar pactos con partidos en la elección de constituyentes. Esto ya es una vuelta tras otra. Y bueno, finalmente entonces estamos con este escenario, con Es esta decir, situación. claro, lo relevante del titular del mostrador es que devela que esto no fue un tema de la derecha y del gobierno, dejar a los independientes en una inferioridad de condiciones que los partidos políticos para ir por los puestos de la constitucional, de la constituyente, digamos, de la convención constitucional, que se llama así, sino que estuvo todo el arco político, es decir, Casi todo. Oye, Sí. prácticamente transversal la falta de apoyo para que los independientes tienen igualdad de condiciones, pudieran Sí. hacer pacto y subpacto. Efectivamente, o sea, yo creo que el titular es bueno en el sentido en que indica algo que se venía adelantando hace mucho tiempo, que era hasta la crónica de una muerte anunciada, digamos, porque hubo muchas indicaciones para poder mejorar el proyecto que siempre fueron rechazadas, y fueron muy bien, como tú dices, rechazadas transversalmente con los votos de Chile Vamos y particularmente el Partido Socialista y otras personas de... Hubo algunos democratianos como Sí. Carolina Goich, Buenchumilla, que no Jimena apoyó Rincón. tampoco. Hubo pocos Estuvo Yanna PPD. Proboste En tampoco. general, Poco PPD. Yanna Proboste tampoco apoyó. Pamela Giles. Algunos, los que PPD casi todos apoyaron. pero Salvo algunos Jimena no. Órdenes. Y salvo, es que pasa que hay senadores y diputados. Ah, A sí, nivel bueno, senadores, perdón. Girardi, Estás y desviada. en diputados, Necesitamos- claro, también hubo algunos que, pero en general la PPD fue una bancada que apoyó. Sí. Los socialistas fue en general una que no apoyó. Totalmente. Los demócratas cristianos, Se aliaron con la algunos apoyaron, algunos no apoyaron. Y así, oye, hubo independientes que no apoyaron, como Pamela Giles. Exacto. Entonces, parece que la protección, que no es humanista hoy día, Pamela Giles. Es de Partido Humanista hoy día. Entonces, transversal. Los Sí, pero partidos no quisieron dejar a los independientes en igualdad de condiciones que los partidos. Sí, y lo que pasa es que además a nivel comunicacional, porque de hecho hoy día se dictó la ley 21.296, se publicó, digámoslo así, que es la ley que en lo formal favorece la posición de los candidatos independientes. Porque recuerden que bajaron los quórum o los requisitos de porcentaje de patrocinio de 0,4 a 0,2 y de 1,5 a 0,5 la conformación de las listas de independientes. Y también se permitió que a través de una plataforma electrónica en el CERVEL se puedan patrocinar con firma electrónica o Es mediante decir, no. hubo mejoras. Hubo mejoras que dentro de ese ámbito son muy buenas, son muy significativas, porque el porcentaje de firmas que se requiere no es tan alto y es sumamente posible de hacer. Pero el problema... El pero, ¿cuál es el pero? Tiene dos grandes peros. El principal pero es el tiempo. Queda básicamente un mes, el 11 de enero, para poder inscribir las candidaturas. Entonces, al final, lo que se hizo, habrá sido por táctica política o por desidia, como se quiera presentar, pero igualmente reprochable, es que al final se dejaron offside, por decirlo así, a los independientes porque no van a alcanzar a llegar por tiempo, Es decir, aún incluso bajo esta condición. Los legisladores se demoraron tanto que ya lo hicieron a un momento que era temporario. Sí, que y era ojo que inoportuno. hay algo que es muy importante, porque si uno piensa en la posibilidad de que haya más listas de independientes con estas facilidades en este corto tiempo, eso es positivo, pero también es negativo. Porque fíjense que lo que hizo principalmente la derecha es autorizar o dar sus votos para que efectivamente se bajen los porcentajes de patrocinio para la lista independiente, porque eso en realidad, ante la ausencia de posibilidad de pactos con partidos políticos, Que ese es el segundo pero. que ese es el gran pero. El segundo pero que no autorizó pactos o subpactos de independientes con partidos. Exacto, pero el efecto cruzado de las dos decisiones, que no hayan pacto con partidos políticos, pero que sí puede haber mucha facilidad para independientes en este último tiempo, lo que te hace es que te atomiza y digrega los votos. Entonces lo que tú vas a tener es que vas a tener en la derecha muy probablemente una lista única del Partido Republicano de Evópoli y en la centroizquierda, por decirlo así, va a tener, como ya se ha dicho, unidad constituyente y el Frente Amplio con un posible acuerdo con el Partido Comunista. Sí. Dos listas. Si a eso tú le agregas terceras, cuartas listas de independientes, ¿qué?
que son todo obviamente indica que son de centro izquierda. centro izquierda y del apruebo, no del rechazo. Correcto, se van a diagramar los votos. Te pongo un ejemplo concreto. Y eso es muy importante y explícanos bien por qué significa eso a nivel electoral. Porque como se está ocupando el sistema para elegir diputados, Correcto. ese es el sistema que se está ocupando, que Correcto. se va a ocupar para elegir a los constituyentes, y premia a la lista única porque premia el resultado lista más votada. y los que están dispersos, aunque sumados, Correcto. saquen más votos que el unificado, lo castiga por ir dividido. Es súper buen punto. Supongamos, pensemos en el distrito más populoso de Chile, o el segundo más, que el distrito 10. En la última elección de diputados, 2017, votaron 468.000 personas, un poco más, por ahí. Son 8 candidatos electos los que salen. Por lo tanto, si tú asumieras, por ejemplo, en política electoral, que el 40%, siendo generoso, digamos, pero 40% fuese la derecha y 60% fuese la centroizquierda, si fuese una lista única de la derecha y una lista única de la izquierda, de 8, sacaría 5 con un 60% de la izquierda y sacaría 3 la derecha. Si ese mismo 60% de la centroizquierda tú ahora lo divides en unidad constituyente y en Frente Amplio, sacando exactamente el mismo número de votos, pero separados en listas, sacan 4 y 4. Y si tú a eso le agregas ahora más listas de independientes, lo que tú vas a tener es que está un riesgo severo de que quizás incluso pueda sacar mayor porcentaje de candidatos electos la derecha que la centroizquierda. Con menos votos. Eso Con es menos lo votos. paradójico del Con menos sistema. votos, exactamente. Claro. exactamente. Oye, entonces, pero para terminar la idea, y con esto termino, entonces, estos dos elementos, tardanza en aprobar la legislación y segundo, no permitir pacto o subpacto entre las listas de independientes y los partidos, hace que se atomice el Correcto. mundo de la centroizquierda y por lo mismo va a perjudicarlos en el momento de tener mayor cantidad o menor cantidad de constituyentes, ¿cierto? Correcto. El fondo- Pero el punto está entonces que a los independientes no solo se les perjudica, sino que además se les pone una espada de Damocles. Si usted quiere ir como independiente, va a perjudicar Correcto, a los correcto. constituyentes. ¿Me Correcto, entendí? por eso- Ese juego es bien absurdo. Por eso, Lo ponen está poniendo en riesgo el éxito de la prueba. Como Claro. es que ella se dio cuenta de eso y dijo, mira, yo no voy a ir de independiente porque esto y voy a ir mejor por un partido. Y ahí está la otra alternativa que ya vamos a conversar Si uno, sobre. si uno pensara qué es lo más correcto, lo más inteligente hacer ahora, hay que ser los candidatos independientes. Desgraciadamente hay que sumarse al carro que está ahora, digamos, así que esa es la realidad política. Y hay que hacer acuerdos con partidos políticos para que lleven la mayor cantidad posible de independientes. Y debiese haber un mecanismo, que esto es muy importante, transparente y con accountability, con responsabilidad del modo de selección de los candidatos. Por eso es lo que conversamos la semana pasada. Acuérdense que aquí no hubo primarias para la elección de convencionales constituyentes. Y eso es un Claro. hecho que es gravísimo. Porque al final lo que tú tienes acá es que el control lo va a tener la cocina de los partidos políticos. Si llevan independientes, no llevan independientes, pero ¿qué independientes llevan y bajo qué condiciones llevan a ser independientes? Y lo elijo yo, Claro. directiva del partido. Cuando lo razonable, lo sensato, lo que todo el mundo esperaba, es que esta era la oportunidad histórica para que los candidatos sean elegidos de abajo hacia arriba. Recuerden los cabildos que hubo, las asambleas territoriales. Todo eso indicaba que lo que se quería hacer era justamente tratar de elegir los candidatos desde la base hacia arriba, con una adecuada representatividad, lo cual no se está Y pudiendo hacer. sobre todo además también porque quizás, volviendo a lo que es el origen de este movimiento social, de lo que fue el estallido, está justamente eso, en un gran rechazo a la fuerza política, un gran rechazo también a la manera en que se están tomando las decisiones en nuestro país. Y por lo mismo, el volver ese protagonismo a la ciudadanía, que sea desde ahí las ideas de partida, desde ahí salen las demandas, Lógico, ¿cierto? lógico. Se ponen en la palestra, pero finalmente esta forma termina un poco volviendo no sé si volviendo un 100% al antiguo sistema, pero lo que decías tú, hay lógicas que terminan siendo un poco engorrosas y perversas quizá a la hora de que sean efectivamente personas 100% Absolutamente. las Lo que va a pasar redactar esa acá, Constitución. lo que va a pasar acá es justamente lo que tú dices, que al final hay un problema de legitimidad. Porque al final la ciudadanía cuando votó apruebo y votó convención constituyente en un 80%, está diciendo claramente que no quiero la misma dinámica de distribución Claro, de pues. poder que hoy en día existe en el Congreso. Y lo que tú vas a tener va a ser una Cámara de Diputados ad hoc, Sí. por un periodo de tiempo más corto, pero con la misma distribución de fuerzas.
Y eso es lo que se quiere evitar. A menos que los partidos hagan su pega de incluir buenos independientes y representativos independientes del mundo social. Claro, pero probablemente también con el grado de interese. libertad que tiene que tener ese independiente al momento de votar, eso es lo relevante. Claro, por porque supuesto. Pero una vez elegido tiene toda la libertad. El punto es que se ha incorporado gente que aporte, que aporte diversidad. Pero difícil, o sea, ojalá, digamos. Ojalá. Pero difícil pensando que también lo Pero si mismo mira partido con los datos de la interese. encuesta. La encuesta da un 20% de los partidos políticos, que es más o menos el 20% que salió de rechazo a la convención constitucional. Y si tú ves la encuesta CEP del último año, la que se hace a final de año, que esperamos que salga ahora en enero, muestra que hay un 2% de aprobación de los partidos políticos. O sea, Claro. está dentro del margen de error. A propósito de la conversación, a propósito también de independientes y a propósito de todo lo que ha sido este periodo para nuestro país, es que logramos conversar con Felipe Berríos, Diego. Él nos dio su opinión respecto justamente a lo que estamos discutiendo aquí en Vía aquí el Mostrador. Pienso que los partidos políticos son clave para una democracia, para sacar los proyectos de países hacia adelante. Pero hay momentos históricos en que, como este que estamos viviendo, en que los independientes debieran de haber ido con una lista independiente y no apegado a un partido. Yo creo que eso le hace daño a la democracia y creo que fue una miopía de los partidos no haber visto eso. Pero bueno, no hay que llorar sobre la leche derramada, yo creo que hay que pelearla igual como se han peleado todas las cosas para conseguir mayor democracia. Así que si estas son las reglas del juego hay que seguirla, pero habría sido mejor que los independientes hicieran su propia lista. Respecto a lo que dice Felipe Berríos, uno se pregunta cómo se resuelve esto hoy día entonces. Si es que efectivamente ya los partidos, claro, como él decía, son parte de una democracia sana, pero para un caso como este, donde necesitamos también otro tipo de representaciones, ¿de qué manera podemos...? Yo no tengo ninguna duda de que la solución más adecuada es no realizar la elección de convencionales constituyentes el 11 de abril. Y que esa fecha se realicen las primarias que debiesen haber, y luego la elección presidencial. Se va a hacer un calendario completamente copado de elecciones. Correrla un par de meses para otra elección con que coincida tampoco es tan grave. Y luego hacer la elección de los convencionales constituyentes junto con la elección presidencial. Porque de lo contrario tú no vas a tener un tiempo suficiente para que los independientes puedan conseguir los votos, se puedan armar buenas listas de independientes robustas y los partidos políticos no caigan en la práctica habitual que generó el descrédito de la política del tiempo actual de no realizar primarias. Es una posibilidad, pero una posibilidad muy poco probable, fundamentalmente porque no están los votos para eso, pero además poco probable porque ya los independientes quedaron en un mal pie y ir de candidato independiente es dispersar votos. Entonces, en definitiva, tal como lo explica bien Felipe Berríos, no lo dice así, pero eso dice, mira, los partidos cerraron la puerta, pero está la ventana. Es decir, pudiera ser que por la ventana los partidos incorporen, incluyan independientes y eso valide y legitime el sistema. Porque la verdad es que es una buena idea de retardar para dar tiempo, pero ahí solucionáis uno de los problemas, pero no solucionáis el segundo, que es que no se pueden hacer pactos ni subpactos. No, por supuesto. O sea, tú tienes que modificarlo para que haya impacto, digamos. Pero, Tienes que tener que reservado, tienes que hacer todas las cosas de legitimidad que se requieren. Si hay pacto y subpacto que permitan a los independientes aliarse con los partidos, se justifica demorar, no, ¿cierto? Claro, pero si no, no se justifica demorar. Por supuesto, que sin pactos tampoco te sirve. Entonces, claro, todo lo que estamos diciendo es realismo y ficción, porque no están los votos y no hay voluntad política. En la situación actual, tú lo que más requieres hacer entonces es llegar a que los independientes lleguen a acuerdos con los partidos políticos para llegar a la mayor cantidad de independientes en los partidos políticos, y la centroizquierda debería ser inteligente y tratar de no atomizarse y concentrarse, ojalá, con una lista única o máximo dos. Hay alguien más que conversó con nosotros, que de hecho también se sumó a un partido para poder ser parte entonces de esta discusión. Es Jorge Baradit. Acá tenemos sus declaraciones. La verdad no me parece bien o mal, son las condiciones que tenemos y hay que pelear en ese suelo. Lo importante es asegurarle a la ciudadanía que nuestra independencia y nuestros principios son intransables, no importa el vehículo que utilicemos para llegar a la constituyente. Yo tengo una coincidencia con lo que ha sido el Partido Socialista en términos históricos. Mi admiración es conjunta por Salvador Allende, eso es conocido, y ellos tuvieron a bien entregarme un cupo de independiente sin ninguna exigencia, sin ningún compromiso, y lo agradezco porque así es como debe ser, ¿no? Porque es sencillo, la votación 80-20 del plebiscito indica que la gente no quiere
a las figuras históricas de los partidos en la constituyente. No votarán por ellos. De modo que a los partidos se les abre la necesidad y a nosotros la posibilidad de que los independientes nos tomemos esos cupos y llevemos nuestra propuesta, la del 18 de octubre, a la constituyente. Es decir, el escenario actual es que si los partidos nos cerraron la puerta, ahora nos están teniendo que abrir la ventana. La verdad es que no les queda otra. Mira, no lo había escuchado, pero coincidimos en la imagen, ¿no? Increíble. Igual la ventana, uno puede entrar y salir por una ventana, Claro, ¿no? sobre todo salir después. Sí, mira, yo no concuerdo con todo lo que dice Jorge Baratita ahí, ¿no? Pero en su esencia, cuando él dice que los independientes tienen que tomarse los partidos políticos y que da lo mismo el vehículo para poder llegar a la Asamblea Constituyente, eso yo creo que no es tan correcto, ¿eh? Porque la verdad las cosas es que hay que tomar esta oportunidad para que los partidos políticos de verdad abran sus puertas a personas que son genuinamente independientes. ¿Por qué? Porque si él dice ahí, claro, yo comparto la idea de Allende y por lo tanto en realidad siempre he sido socialista, pero en realidad estoy en el Partido Socialista sin ser Partido Socialista, ¿no? Yo creo que la lógica es que justamente se abren las puertas a personas que no son realmente afines a ese partido político, porque tú lo que requieres es un mayor desafío. Es un mayor desafío, claro. porque si no lo contrario tener el mismo juego de Oye, fuerzas. y además el pues. desafío es más complejo, pero está a la ventana, ojalá resulte. Está a la ventana, por supuesto. Primero, que se incorporen independientes en las listas de los partidos, ¿cierto? En una negociación y que no sean puros casi parte del partido, sino que Por supuesto. mayor diversidad social. En fin. Pero Sobre lo todo segundo es que haya buenos candidatos de los partidos y los partidos también tienen que fortalecerse y tener buenos constituyentes, porque esto los es una partidos son oportunidad para claves eso. para la democracia. Lógico, o sea, sin partido no hay democracia y no Así vamos a es. salir nunca de esta crisis si no mejoramos y fortalecemos los partidos políticos. Claro. Y esta es una gran oportunidad que tienen, abriendo la puerta a independientes para así Y llevarlo... a su propia gente. Y a su propia gente, Claro. Y ahí sí... Rostros nuevos. También, pues, y si vamos para tener una reflexión final, Rodrigo, ¿qué es lo que se puede, yo antes te decía, a ver si pensamos en soluciones, pero qué es lo que podría hacer alguien que esté interesado justamente de ir de forma independiente para poder efectivamente resguardar también esa visión un poco más libre, no a través de los partidos, para no justamente atomizar lo que vendría siendo esta elección? No, si tú buscas una salida que no atomice y al mismo tiempo no sea compacto con partidos políticos, no existe. No hay por dónde. No hay por dónde. Ahí lo que tú tendrías que hacer es conversar con un partido político, si tú quieres ser candidato, francamente, y que te den un espacio, pero no, está a merced del partido político que te quiera acoger, digámoslo así. Va a haber que estar fiscalizando muy bien Está todo muy este difícil. proceso. ¿Ah? Yo Todo creo, este yo creo que el Sí. proceso de selección del candidato que adopte un partido político debiese estar bajo el escrutinio de la prensa, a lo menos. Eso es muy relevante. Rodrigo Gil nos acompaña acá permanentemente en nuestro programa. Queremos agradecerte por esta conversación y además vuela el tiempo. Muchas también. gracias por la invitación. Nosotros tenemos que hacer una pequeña pausa comercial y ya regresamos con más Vía X el Mostrador.